Hola amigos, los estamos saludando desde Proctech Ecuador. Nos encontramos dentro del Proctech Week. Esta iniciativa de Proctech Latam está reuniendo a todas las asociaciones Proctech de Latinoamérica y a los principales actores están en torno al ecosistema Proctech. En esta ocasión tenemos con nosotros al representante de APIVE, que es la asociación que agrupa las principales constructoras y desarrollos inmobiliarios de Ecuador. Jaime Rumbea es el director ejecutivo y nos va a acompañar con una charla en donde nos va a presentar cuál es el estado actual del sector inmobiliario con respecto a toda esta adopción de nuevas tecnologías, dónde nos encontramos, qué es lo que viene sucediendo en Ecuador, cuáles son las oportunidades de mejora y en general, dónde se encuentran todas las empresas de cara a todo este gran cambio que se ha acelerado en los últimos meses. Entonces, sin más preámbulos, Jaime, te damos la palabra para que por favor nos des tu conferencia. Muchas gracias. Hola, qué gusto estar con ustedes. Mi nombre es Jaime Antonio Rumbea Dueñas y estoy a cargo de la representación de la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, APIVE. Y es un gusto, obviamente, compartir con ustedes hoy unas cuantas reflexiones acerca del estado de la transformación digital en el sector inmobiliario en Ecuador. Les comento algo de APIVE. Vamos adelante. APIVE es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, agrupa 23 empresas, las más importantes en número de viviendas puestas en el mercado cada año, es decir, la representatividad de APIVE está medida por el número de viviendas que las empresas agremiadas colocan en el mercado cada año respecto al total de soluciones o de hogares atendidos en el país. Esto es en todos los rangos de precio y en 14 de las 24 provincias del país. A título nuevamente introductorio, APIVE realiza gestión de asuntos públicos, pero internamente, es decir, hacia adentro de la asociación, trabaja esencialmente en mejores prácticas. Y esto se da, por un lado, gestionando información, estadísticas comerciales, estadísticas macroeconómicas, algo de documentación regulatoria a través de una biblioteca web, pero además a través de la gestión de procesos o la identificación de procesos y mejores prácticas. Y yo he agregado aquí que dentro del componente de procesos y mejores prácticas que se evalúan y se comparten dentro de la asociación, vale la pena mencionar quizá también sistemas, puesto que están de la mano de los procesos. Vamos adelante. El manejo de datos es esencial en las empresas inmobiliarias para la toma de decisiones comerciales. Como no escapar al criterio de toda la audiencia, las empresas inmobiliarias utilizan información de precios, de demanda, georreferenciada para tomar decisiones de ubicación de proyectos, decisiones de promociones, etcétera, y por ende en la actualidad ya hay cierta predisposición del sector al uso de tecnologías en esa materia, aunque como lo vamos a ver más adelante, el ecosistema tecnológico en materia de información en nuestros países y en el Ecuador en particular es aún embrionario. Y por otro lado, vale la pena mencionar que ya existe y viene desde antes de la pandemia una predisposición del sector hacia la transformación digital sobre la que nos vamos a detener. Vamos adelante. El ecosistema digital o el ecosistema de las tecnologías digitales en nuestro país es aún incipiente. Por ejemplo, hemos anotado que no existen estadísticas oficiales pertinentes para el sector de manera digital. De hecho, las bases de datos públicas son bases de datos que se recogen y se procesan por las instituciones oficiales de una manera aún tradicional y que se prestan a muchos errores. Por ejemplo, en el Ecuador hay 221 cantones que son los responsables de gestionar la información de permisos de construcción y otras como avalúos, etcétera, y esos 221 municipios tienen el llenado manual de las fichas de cada uno de los proyectos y ese llenado manual se reporta también con las
disimilitudes propias de un reporte manual de 221 autoridades independientes. Otro ejemplo de la falta de un ecosistema digital en la información o en el sector es que los registros públicos no están en línea, es decir, para hacer un registro de la propiedad no hay un API o no hay una conexión en la que se puedan hacer consultas ni se puedan reportar registros o procesos. Lo mismo sucede con los municipios, lo mismo sucede con las notarías, lo mismo sucede con las instituciones financieras. No existen todavía interconexiones en línea. Los servicios públicos entre ellos no están interconectados y, por supuesto, la transaccionalidad del sector inmobiliario todavía es una transaccionalidad heredada de hace 200 o 300 años. Cuando digo transaccionalidad me refiero en esencia a la herencia del Código Civil napoleónico, del derecho latino para las transferencias de bienes inmuebles y su registro en registros de la propiedad. Aquello todavía no ha adoptado de manera transparente y generalizada la posibilidad de que los ciudadanos puedan cumplir con este tipo de tareas de manera electrónica, con sus firmas electrónicas, a través de contratos electrónicos, etcétera. Ahí hay unos primeros pininos que se están dando en algunos países de la región y que tienen resistencia aún de parte de ciertos grupos de interés que no encuentran aún o no han percibido aún todas las ventajas que puede acarrear pasar a una interconexión de servicios públicos y a una transaccionalidad electrónica en las transferencias de bienes inmuebles. Hemos puesto ahí el logo de Silo simplemente para indicar esa dicotomía que existe con lugares en los que los registros públicos están en línea ya y donde se puede consultar prácticamente en tiempo real la evolución de precios, proyecciones de precio, la transaccionalidad en una determinada zona, cosa que aquí estamos lejos de tener, y toda la información sobre el sector se da de manera manual en gran medida. Por último, decía baja penetración de software top tier o digamos de software multinacional en el uso de las empresas. Vamos a la siguiente lámina en la que vamos a ver algunos ejemplos del tipo de software que se utiliza en el sector en el Ecuador, pero como digo, la penetración es principalmente de software realizado o desarrollado en el país y es solamente en un número menor de empresas del sector en donde se utilizan software digamos, trascendencia regional o multinacional. Por supuesto, las empresas utilizan software de ERP, software de CRM, están crecientemente adoptando plataformas de e-commerce y esto está atado justamente a esta transición forzada por la cuarentena y la pandemia de recurrir a mecanismos de visita online a las propiedades, a los departamentos, a las viviendas, tours 360, tours de realidad virtual y que puedan hacerse cierto tipo de transacciones preliminares, pagos preliminares de reserva, gestión de citas en plataformas de e-commerce. Esto es, como decía, esencialmente basado en software nacional y solo ciertas empresas en el país ya recurren a software internacional con todas las funcionalidades que le permitirían eventualmente, utilizando simplemente su servicio de interconexión digital, integrarse a un ecosistema que, como también mencionaba, es incipiente en el país. Vamos adelante. Vale la pena aquí detenernos un momento sobre la situación del sector producto del inicio de la pandemia o de la pandemia y lo que aquello tiene como repercusión en el proceso de adopción de tecnología o la transición digital. Como decía en algún momento, la transaccionalidad en el sector inmobiliario depende de procesos que son heredados de hace 200, 300 años y pues por ese motivo, encontramos que la cadena de pagos del sector se vio 100% interrumpida en el momento en el que se interrumpió el contacto físico, se interrumpió el tránsito o la movilización, se limitaron los aforos, porque por supuesto aquellas limitaciones limitaron o interrumpieron el modus operandi tradicional del sector basado en un proceso que pasa por pago de impuestos en municipios, perfeccionamiento de escrituras de transferencia o de hipoteca en notarías y registros de la propiedad.
En ese sentido, a lo largo de los meses de cuarentena se liquidaron 0 impuestos, se perfeccionaron 0 trámites notariales, se perfeccionaron 0 inscripciones en registro de la propiedad y por ende se desembolsaron 0 créditos hipotecarios y se lograron mudar 0 hogares durante ese periodo. Esto no es lo mismo que sucede en otros sectores de la economía, más modernos quizá o más predispuestos a la tecnología, que pudieron seguir operando con normalidad gracias a su resiliencia tecnológica. El, el, el proceso de comercialización se normalizó con relativa rapidez al adoptar rápidamente tecnologías como las que mencionaba, de visitas virtuales, de coordinación de citas virtuales, que permitieron, pues, si bien no perfeccionar las transacciones, sí mantener activo el proceso comercial, mantener la atención a los hogares en el periodo de cuarentena. Pero en cambio, como decía también, los licenciamientos, el proceso de control de obra y el perfeccionamiento de las escrituras quedaron paralizados. Ahí vino la pregunta importante de qué hacemos para que esto no vuelva a suceder. Si algo hemos de aprender de este proceso de cuarentena, debería de ser cómo volvemos resiliente al sector en todos sus procesos, particularmente en aquel que tiene que ver con el flujo de pagos de sus actividades. Es decir, no podemos volver a la normalidad y estar tranquilos de saber que en el evento de una nueva cuarentena o de una nueva crisis como la que hemos vivido en este 2020, se pueda paralizar nuevamente por completo el proceso transaccional y el flujo de pagos en el sector, que entendemos es común a gran parte de los ordenamientos jurídicos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacemos para que esto no vuelva a suceder? Vamos adelante. Creemos que, por supuesto, hacia los próximos pasos es una consolidación de este proceso que ya hemos visto incipiente de virtualización de los procesos y los subprocesos comerciales. Coordinación de citas, de visitas a obra, visitas virtuales, que se complementan con las visitas físicas que tienen que ser coordinadas de una manera consistente con las políticas de bioseguridad que cada uno de nuestros estados y nuestras autoridades van determinando. Y por último, pues obviamente viene allí ciertos procesos preliminares de perfeccionamiento de contratos, como sería, por ejemplo, el giro de un anticipo mediante medios de pago electrónicos, etcétera. Pero luego viene el trabajo conjunto con abogados, con notarías y con autoridades para poder perfeccionar un sistema de contratación y de firma electrónica en esta materia. Como decimos, existe resistencia en ciertos grupos de interés que piensan que pasar a contratos electrónicos y a firmas electrónicas puede poner en riesgo alguna cuestión dentro de sus procesos ordinarios. En el sector inmobiliario en el Ecuador ya nadie piensa de esa forma, incluso los promitentes compradores de vivienda han sido muy proactivos en solicitar mecanismos virtuales. Por el momento estamos evaluando y explorando procesos híbridos en los que el flujo contractual es electrónico o digital, pero que hay partes en las que se sale al mundo tradicional de la firma del papel para luego reintegrarse en el proceso electrónico. Esto es, por supuesto, ineficiente, pero es una forma de ir ganando tracción y desarrollando mecanismos que permitan probar la validez del proceso. Por otro lado, existe ya ya existen ya algunos sistemas, como lo hemos visto antes, para CRM, para ERP, y algunas instituciones públicas están pretendiendo transformarse. En el Ecuador, por ejemplo, los registros de la propiedad en los últimos meses de la cuarentena pusieron a disposición de la ciudadanía una plataforma para que puedan ser iniciados los trámites de manera virtual y a través de un ticket las personas ya no tengan que remitirse a los puntos de atención de los registros de la propiedad. Y lo ideal sería pues que los software de gestión contractual y o de workflow puedan integrarse con esas instituciones públicas, ampliando así la posibilidad de que se produzca un ecosistema digital en este sector. Existen también intenciones, iniciativas y discusiones de integrar procesos de smart contracting o contract que resuelvan automatizaciones, sean estos de pago, sean estas de consulta de buro de crédito, y por ende, al ser smart contracts, existe recurso a
blockchain para su operación. Y ese blockchain, a su vez, sirva para los registros públicos que, como definición general, tienen mucho que ganar con tecnología de cadena de, de bloques. Vamos adelante. Como última lámina, creo que valdría la pena remitirnos a las metas que estamos mirando y al impulso que creemos que debemos de darle a esta transición digital. Una primera meta es servir mejor a quienes demandan vivienda u otros inmuebles, por supuesto, dándoles opciones. No todo esto tiene que ser de entrada generalizado, puede ser simplemente la opción de hacer su proceso virtual o electrónico cuando así lo deseen. Pero que en cualquiera de los casos permita brindar un mejor servicio. Sin duda, reducir tiempos de tramitología pública, sea esto mediante proceso de contrato inteligente, sea esto mediante digitalización de procesos que evitan traslados, sea esto mediante procesos de seguimiento electrónico que ayudan con recordatorios, sea esto mediante la evidencia del incumplimiento de ciertos plazos. Asimismo, esto permite, una meta es impulsar una competitividad intersectorial que permita o que garantice el surgimiento simultáneo de industrias que está probado que alimentan al sector terciario y que permiten caminar hacia una economía más moderna y más competitiva, como son Legal Tech y FinTech. Creemos que una oportunidad y una meta importante es lograr resiliencia para este sector, que se evidenció que no la tenía cuando se paralizaron por completo las transacciones en la cuarentena, al cerrarse la llave de servicios notariales y servicios públicos, y por supuesto que esta posibilidad de hacer trámites que antes tenían que ser presenciales de manera remota o de manera telemática, permite una proyección internacional a la industria, que permitiría también lograr inversiones extranjeras en nuestras economías con firma de documentos electrónicos, con participación en proyectos de manera remota, sin necesidad de tanta movilización. Y eso permitiría como meta también hacer atractivas las jurisdicciones de nuestra región hacia la inversión internacional y hacia los mecanismos de circulación de pagos y de inversión electrónica, incluida en un evento también, como ya sabemos que se está debatiendo, las bolsas de valores de cripto, eventualmente que otro tipo de transaccionalidad o de divisa pueda jalar o jalonar liquidez hacia las economías de nuestra región que tanto lo requieren, ¿no? Sobre todo cuando en países que están más avanzados en estas tecnologías están impulsando tan agresivamente ese tipo de mecanismos, sería muy miope no pensar que para economías pequeñas como las nuestras aquello podría permitir una mayor circulación de capitales. Creo que esas son las principales metas a las que estamos apuntando y creemos en el sector inmobiliario ecuatoriano que hay una gran oportunidad para que el sector de tecnología para la propiedad inmueble, para el desarrollo inmueble, se gane tracción, gane espacio y ayude a servir mejor a quienes demandan vivienda u otros inmuebles. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos la situación actual del sector inmobiliario y constructor en Ecuador. Recuerden a todos que estamos en la semana PropTech Week, en el lanzamiento de la plataforma PropTech, Latam PropTech Agora. Los esperamos en la sala de networking para que desde allí podamos responder todas las preguntas que ustedes puedan tener hacia Jaime y hacia los demás expositores. Para llegar allí solamente deben de hacer clic en el icono de que dice sala de networking. Van al lobby de la plataforma, allí hay un icono que dice sala de networking y allí vamos a estar en los próximos minutos atendiendo todas las preguntas que les puedan surgir o todas las preguntas que puedan tener sobre la presentación que Jaime nos acaba de realizar desde el punto de vista de las constructoras inmobiliarias de nuestro país. Recuerden, estamos en una gran semana. Es una semana muy importante porque por primera vez se han reunido todas las asociaciones PropTech de Latinoamérica y estamos reuniendo a todos los actores y a todos los ecosistemas que se ven representados dentro de PropTech. Y es una gran oportunidad
para que ustedes puedan conocer, puedan aprender, puedan intercambiar información. Los esperamos allí. Jaime, nuevamente muchas gracias por tus minutos, por tu intervención. Muchas gracias por este contexto que nos das de cómo se encuentra el sector inmobiliario y constructor frente a la tecnología y te esperamos en la sala de networking para responder a las preguntas que nos puedan surgir. Encantado, a las órdenes, Juan Carlos, qué gusto. Muchas gracias, amigo. Nos vemos en la sala de networking.